Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más en su podcast favorito. Gracias nuevamente por estar sintonizándonos una vez más. Y el día de hoy, bienvenidos. Con este episodio vamos a abrir este famoso e increíble y único y creo que muy significativo para muchos de nosotros, que es el mes de junio, el mes del Pride, el mes de la visibilidad. Y no solamente eso, sino en donde realmente luchamos por los derechos que todos, todas y todos necesitamos. Y para eso, si ustedes no han leído el título, no se preocupen. Yo les voy a decir de qué vamos a hablar el día de hoy, que es un tema interesante, polémico y sobre todo significativo por esas personas que hemos pasado por ese proceso y que a lo mejor, pues en su momento no sabíamos, en su momento nadie nos indicó, en su momento nadie nos ayudó. Pero para eso el día de hoy tengo aquí conmigo a Ruth García Navarro. Se las voy a presentar. Ella es psicoterapeuta humanista, sexóloga clínica con perspectiva de género, licenciada en psicología y maestra en educación sexual integral. Ruth, gracias nuevamente, sobre todo por darte la oportunidad y que el día de hoy nos vas a ayudar abrir nuestras mentes y ayudarle a todas esas personas que creo que han pasado por este proceso que creo que es duro y difícil. Bienvenida. No, yo te agradezco mucho por haberme invitado a este espacio con el que te manejas y pues espero poder ayudarles a todas las personas que lo necesiten. No, pues al contrario, gracias a ti nuevamente. ¿Y qué te parece, Ruth, si empezamos con algo básico que creo que hay mucha gente que todavía se pregunta, pues qué es, cómo se desmenuza, cuál es el significado y sobre todo de esas palabras o de esa frase de salir del closet? ¿Qué nos puedes decir tú como especialista qué es salir del closet? Bueno, hasta ahora la gente todavía entiende salir del closet como mostrar su orientación. Si ya sea lesbiana, si es gay o si tiene otra orientación sexual o incluso si es persona trans, porque pues es algo que aunque ya está más visto en este 2023, por desgracia todavía eso es un término, salir del closet. No debería ser necesario decir esa frase porque el closet pues es para la ropa, no para las personas. Sí, totalmente. Creo que para todas las personas que nos van a estar escuchando o viendo, pues es una parte incluso, y sobre todo que son parte de la comunidad, creo que es un proceso pues muy difícil y sobre todo creo que todo empieza quizás a lo mejor desde niños o desde los adolescentes y creo que empiezas a esta manera de descubrirte, ¿no? Este autodescubrimiento de saber quién eres, qué te gusta, los gustos, los colores, los juguetes. Entonces creo que el día de hoy vamos o nos vas a ayudar a qué es lo que podemos hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que es recomendable. Entonces yo tengo una lista de varios puntos que me vas a ayudar como a desmentir o a decir, ¿sabes qué? Por este camino es el bueno, donde debemos de ir. Pero la primera parte, desde mi punto de vista, que debería de hacer alguien para salir del closet, quizás esto ya viene pensándose pues desde niños, ¿no? Incluso a lo mejor si ustedes me vienen escuchando y siguiendo desde hace mucho, pues a manera de ponerte un poco en contexto, Ruth, pues a lo mejor yo era un niño que lo sabía, imagínate, desde los 8 años de edad. Entonces, pero sé que hay mucha gente que le pasa en la adolescencia, que le pasa a lo mejor incluso entre esa transición, a lo mejor de primaria a secundaria, o a lo mejor ya en la prepa. Entonces, o a veces incluso estamos tan abrumados por esta sociedad en donde es como tú por acá y tú por allá, y entonces hay a veces que ni siquiera sabemos por dónde ir. Entonces creo que empezamos por ese descubrimiento en donde incluso empezamos a delimitar qué es lo que nos gusta. Entonces, ¿tú en qué momento crees que empieza ese autodescubrimiento, sobre todo de la orientación sexual, que es lo principal que quizás vamos a tocar, ¿no? Pues no hay como que una edad específica para todo el mundo, así como tú dices, hay unos que lo descubren desde temprana edad y otros pues a una edad más tardía, ya cuando son adultos, pero
Sí, así como muchos niños dicen, a mí me gustaba fulanita desde tal edad, desde que podía hacer las de kinder o desde la prepa, puede ser desde que me gustaba la maestra o me gustaba fulanito, pero empieza como que una amistad muy fuerte, pero realmente no es tanto una amistad. No es que se vaya a confundir la amistad con una atracción, pero se empiezan a tener esta parte de que, ¿por qué me gusta estar tanto con él, con ella o con él? Exacto. Creo que sobre todo ya llega un momento en el que creo que incluso te das cuenta, ¿no? Porque o al final del día, pues nada más ya eres más consciente, lo podría decir así, ¿no? Porque a lo mejor incluso cuando eres niño hay muchos que los desarrollamos más, hay, como dice Ruth, hay cada quien, independientemente de lo que le guste, obviamente va a influir como el contexto en el que se están moviendo y va a ser cultural, social, económico, pero creo que al final del día esa orientación va a sobresalir en algún momento determinado y tampoco es como de, ay, algo me empujó o algo me inclinó. Simplemente a lo mejor creo que llega un momento en donde ya la persona es consciente y es cuando nos damos cuenta, creo que cuando decimos, ¿sabes qué? Pues es que ya soy consciente de que no me gustan a lo mejor las niñas, ¿no? Sino los niños. O en caso de las mujeres, a lo mejor, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que a lo mejor no me siento atraída por el sexo masculino, sino por el femenino, o por ambos, que incluso puede ser así. No siempre es tan claro para todas las personas, tienen que incluso experimentar, porque muchas veces pueden llegar a pensar, es que a mí me gustan los hombres, pero después tienen, no, tal vez no me gustan, porque a mí me gustan las mujeres, o ambos, como tú dices. Entonces llega este momento en que, pues, al final descubren que, pues, que sí son gays, o que sí son lesbianas, o que sí son bis, y pues llega a haber incluso malos entendidos con la, pues, pareja con la que estaban, y pues llegan a romper porque, pues, no, notan, pues, que no va por ahí. Pero no es como que yo sí, ya floro, y ya soy quien debería ser así de la nada, no siempre es así. Y depende también mucho, como tú dices, el contexto también familiar, porque también sí hay muchos comentarios homofóbicos o transfóbicos, entonces es más difícil pues poder experimentar, poder autoconocerse, porque pues obviamente te da más miedo si te la pasas escuchando desde una edad muy muy temprana, pues adjetivos calificativos negativos, para no decir de otra manera. Claro. Pues entonces dices, es que yo no puedo decir esto porque mi papá, mi mamá o mi ser querido pues va a pensar eso de mí. Entonces, ¿cómo va a salir alguien del closet? No es un término que me gusta mucho usar, si sabe que eso va a traer alguna consecuencia. Y tal vez no necesariamente que piense que es que me va a dejar de querer, pero si está, a menos en los casos que yo he tenido, mis consultantes tienen miedo a decepcionar a sus padres. Wow. No tanto de que, no, yo sé que mi mamá o mi papá o mi progenitor no me va a dejar de querer, pero me preocupa decepcionarlos. Eso es una preocupación que se ve a ver. Y qué fuerte, ¿no? Porque creo que llega un punto en el que creo que a lo mejor todos los que hemos pasado por ese momento, pues al final creo que, aunque muchos papás que lo han dicho también abiertamente de, bueno, a lo mejor hay papás que son un poco más perceptivos en el hecho de que a lo mejor lo notaban cuando sus niños eran más chicos, pero hay otros que no, Ruth, hay otros que de plano la noticia sí les toma por sorpresa, y sobre todo cuando vienen estos contextos en donde a lo mejor en los niños o en los varones, que es como de, es que yo quiero o necesitas casarte y tener tu familia y que el perrito y que el carro, y a lo mejor en las mujeres todavía es igual o peor, en donde tienes que salir de blanco de la casa y de estar en tu casa a cierta hora, y entonces cuando todo eso se rompe, que al final son estigmas o al final son ideales de los papás, porque no son propios. Entonces creo que romper con eso multiplica, creo que, la dificultad. Es que más que los ideales de los papás, son ideales sociales. Claro. Sí. Bien dicho. Y además es esta parte de que los roles de género, que todavía están, al menos en Guadalajara todavía son muy
muy de que dicen una cosa en el día y hacen otra cosa en la noche. Sí, de hecho. Eso pasa mucho aquí. Sin embargo, está esta parte de que muchos otros padres, pues, como dices, ya lo sabían. Pero no es que esas cosas no las puedas conseguir por ser no las puedes conseguir por ser lesbiana, no las puedes conseguir por ser trans. Puedes tener pareja, hijos, el perrito, el empleo soñado. Claro. O sea, no es un impedimento su orientación sexual para ser exitoso o ser la mejor versión de ti o ser una persona mentalmente estable o cualquier cosa, la mejor versión de ti mismo o misma. O sea. Claro. Creo que ahorita que acabas de decir esa frase de que independientemente de tu orientación no significa que consigas o algo más. De hecho, me viene a la memoria que precisamente cuando yo salí del closet con mi familia, sobre todo con mi mamá me acuerdo perfecto y ahorita nos reímos afortunadamente, pero precisamente me dijo una de estas frases. Mi mamá me decía, pues es que yo quería nietos y yo quería que te casaras. Entonces inmediatamente mi reacción fue voltear y decirle, mamá, pues sí va a pasar, pero va a pasar con un vato, no va a pasar con una mujer. Entonces como que mi mamá se sacó todavía más de onda en ese momento, porque fue como de, ¿cómo? O sea, entonces sí lo vas a hacer, pero no como yo me lo imaginaba. Entonces, obviamente, ya es romper con un tabú que, sobre todo dentro de las familias mexicanas, pues es fuerte, ¿no? Porque al final del día, pues sobresales y a lo mejor independientemente de tus logros o reconocimientos, hay veces que las familias se quedan como de, ay, pues es el gay, ¿no? Entonces, o es la lesbiana. Entonces dices, bueno, soy más que mi orientación sexual, que creo que no debería de encasillarme algo como eso. Y precisamente en este proceso de salir del closet, nos recomiendan que siempre elijamos bien el momento. ¿A qué me refiero, Ruth? En donde llega un momento en el que a lo mejor ya son tantas las señales o ya tanto es que nuestro alrededor nos está diciendo o nos está indicando, o como tú dices, es un proceso de experimentar en donde ya sabes cuál es tu orientación, pero creo que nos recomiendan obviamente no sentirnos ni presionados y sobre todo, tú lo mencionaste hace un momento, no sentirnos confundidos, porque luego creo que llega a pasar en este proceso del autodescubrimiento que a veces por esta presión pues te confundes, o a veces pues queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Y creo que suele pasar mucho. Yo no creo que exista como un momento exacto para salir del closet. Okay. Sin embargo, también hay como, diferentes contextos, incluso dependiendo de la edad, es más o es menos difícil. Al menos en los casos que yo he tenido, afortunadamente no ha habido casos en los que lleguen a haber conflictos. Afortunadamente era más como una tormenta en un vaso de agua. Okay. Afortunadamente había papás que ya se lo sabían, nos escuchaban y no pasó a mayores. Otros sí estuvieron como los padres, como una etapa de aceptación. Pero nunca hubo afortunadamente una etapa en la que te rechazo y vete y luego vuelves. Afortunadamente no. Sin embargo, mis pacientes o mis consultantes, mejor dicho, les he dicho, al menos siendo mayor de edad, que primero tengan una red de apoyo. Órale, ok. Tienen que tener alguien con quien apoyarse, independientemente si tengan terapeuta o no, porque con alguien tienen que poder apoyarse tanto emocionalmente o tal vez económicamente, no, porque lo ideal es salir lo ideal es salir cuando ya puedes tú ver por ti mismo. Ok. Y además, tener a alguien a quien recurrir y no irte con personas que pudieran esperar que estés vulnerable. Ok. Para luego aprovecharse de la situación, Sí. ¿no? Mejor ir con alguien que conoces, que confías, que va a cuidar de ti de buena fe. Puede ser desde un primo, un hermano, o un mejor amigo o alguien muy cercano. Creo que precisamente este punto también es de los que podría yo recomendar. Este famoso punto de buscar aliados, ¿no? Creo que al momento de tú saberlo y querer expresarlo, creo que antes de entrar quizás a lo mejor en el núcleo en donde vives o donde te desarrollas, creo que esto que mencionas, Ruth, creo que es súper importante para que
yo lo diría como para ir tentando el terreno, ¿no? Quizás hay veces que uno puede ir tanteando el terreno con ciertos comentarios o empezando a abrir diálogo o incluso buscar cuál es la manera de pensar de la gente que está a tu alrededor sobre esos temas, sobre la diversidad, sobre las personas trans, sobre la homosexualidad. Entonces creo que algo también súper puntual y a lo mejor me vas a ayudar con esto, pues quizás es empezar a hacer preguntas y a indagar cómo piensan pues tus papás, cómo piensan pues, tus hermanos y sobre todo pues la gente que está al lado de ti para sentirse seguro y encontrar esos aliados, ¿no? Es que eso creo que lo puedes notar desde el discurso, como te menciono, si sus familiares o personas cercanas dicen pues insultos hacia la comunidad LGBTQI y más, pues ya sabes que ya estás tanteando el terreno, ya sabes a quién no acudir y a con quién tal vez sí, tal vez no lo veas completamente intolerante, pero si lo ves como una opción, pues es como que, ok, no tiene que aceptarme por completo, pero al menos sí me respeta. Claro. Sí. Y respetar a mí, a mi pareja o mis opciones de vida. Sí. Y yo respeto también pues, los de otra persona. Exacto. Creo que acaba de decir algo súper puntual. Cuando creo que y yo vi un ejemplo precisamente que te voy a preguntar, porque hay veces que incluso pasa eso que mencionas, hay veces que estamos rodeados quizás de comentarios súper directos, a lo mejor homofóbicos, que nos lastiman, que nos hieren, pero me tocó leer un caso en donde, que igual puede pasar y a lo mejor a veces nos imaginamos que podría pasar, pero llega a haber casos en los que leí que a lo mejor ya cuando la persona, obviamente, de la que se están refiriendo es un familiar, creo que ya la persona se retracta, es como de, híjole, a lo mejor yo hacía comentarios pues de chiste homofóbicos, y a lo mejor soy el tío, que hay en muchas familias, así como bien carrilla y toda la onda, pero cuando a lo mejor el sobrino o el hijo sale, a lo mejor esa persona dice, híjoles, se reflexiona y es como de, ¿sabes qué? Pues perdón, porque es muy diferente a lo mejor en algunos casos de nada más hablar por hablar, y a lo mejor hay otros casos en los que pues es directo y ya se siente hasta diferente, ¿no? Porque dices, bueno, ya todos los mensajes que aventé pues son para la persona que estoy enfrente y puedo hasta retractarme, ¿no? Sí, puedes notar la diferencia en el momento, incluso cuando la gente hace chistes homofóbicos y demás, y tú no te ríes, estás haciendo notar que no son más gracioso, que eso es intolerante, que eso es una guía. Y ya haces notar esa parte de que creo que me equivoqué. Y ya cuando la otra persona nota que había una persona de la comunidad ahí mientras estabas haciendo ese chiste, pues entiendes el por qué no le causó risa, ¿no? Claro. Y a veces se da cuenta porque otra persona dijo, oye, si notas que esta persona es la persona de la que estás hablando. Claro. Cuando todo. A veces hasta se les cae de vergüenza y a veces no. Puede pasar. Sí, hay veces que creo que no hay ningún cambio, pero creo que lo mejor es eso. A lo mejor, como tú dices, observar a nuestro círculo y sobre todo identificar a lo mejor quiénes son las personas, si en este caso hacen algún comentario o no, y como tú dices, buscar aliados en donde podemos apoyarnos, sobre todo, incluso puede ser en cualquier lado, ¿no? A lo mejor puede ser, como tú decías, en la familia, en los amigos, en los entornos a lo mejor incluso laborales o escolares, porque creo que es de suma importancia para que uno se pueda sentir más seguro para ese momento crucial, que a lo mejor es para por fin salir como hemos mencionado del closet. Pero ¿cuáles son esos momentos, o crees que haya algunos momentos o situaciones? Porque yo leí que podría haber algunos casos en los que no se recomienda a lo mejor salir, por así decirlo, ¿no? O a lo mejor juntar a la familia, que es a lo mejor en alguna discusión, o a lo mejor en un arrebato, en un enojo, a lo mejor incluso ha pasado veces que a lo mejor el papá y el hijo están discutiendo por algo, y ahí pues la sangre caliente y el borlote y todo, decido sacarlo y pues todavía se complica más la cosa. Entonces no sé si sientas que hay puntos en los que de plano tú digas, yo como terapeuta no lo recomiendo que lo digas, porque quizás puede ser algo contraproducente, que al final del día
no debería ser motivo de pelea o discusión, pero en tu experiencia no sé si hay algunos momentos en los que dices, mejor espérate a que se calme todo para poder hablar. Aquí yo aplicaría mucho lo que es la responsabilidad afectiva por ambas partes, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir tú a las otras personas que no tienen ni idea? O sea, ni una idea, ni Sí. ¿Cómo crees que lo vaya a tomar otra persona? Depende de cómo se lo digas, es muy importante. Porque si se los avientas así como se dice, de sopetón, o por ira, o como de que, y quieres que lo acepten así, pues no va a pasar. Así como esperas que ellos te quieran de la nada, tú quieres que y ellos quieren que seas hetero, o siempre pensaban que ibas a ser así, Sí. pues están chocando dos ideas. Entonces lo mejor es aplicar la responsabilidad afectiva, no hacer las cosas con ira, o sea, hacer las cosas con la cabeza fría. Y dependiendo del contexto, pues si el momento lo amerita, llevar o no a la pareja. Pero si no tienen idea y llevas a la pareja, pues tal vez no sea lo ideal, Claro. porque entonces la pareja va a estar En medio de todo. aquí, ni siquiera sabían, pues Claro. no estás aplicando la responsabilidad afectiva ni con tu misma pareja. A menos que ya le hubieras dicho algo así como que, oye, les voy a saltar de sopetón ahí Claro. para que te vayas preparado. Ya uno va, como dices, preparado. ¿no? Eso es Pero real. siempre con responsabilidad afectiva tanto para tu pareja, para la familia, para ti. Porque lo ideal sería es que todos pues lo tomen de la mejor manera posible. Van a tener un proceso de adaptación. Claro. Porque si tú tardaste, no sé, 10 años en darte cuenta, pues ellos tal vez se tarden 5 o tal vez 10. Claro. O sea, no se van a tardar 1 año, 5 meses o 3, o dependiendo de la resiliencia que tenga la familia. Y están en su derecho de tener su periodo de aceptación. Entonces, es esta parte de aceptaré su proceso, y así como yo quiero que acepten mi proceso. Exacto. Creo que acabo de decir algo súper importante y es otro de los puntos, precisamente subir escalón tras escalón. Estos procesos hay que darnos cuenta que no son fáciles a lo mejor como para ti, para mí o para mucha gente que nos está viendo, como incluso a lo mejor hay gente que creció de diferente manera, creció con desinformación, creció con estigmas, creció con tabúes, creció pues de una manera completamente diferente. Entonces, así como lo dice Ruth, son procesos en donde debemos de entender a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces a lo mejor no va a ser igual decirle a nuestros amigos que a nuestra abuelita, o que a un tío, o que a nuestros papás, o que a un hermano, porque al final del día vuelven a aparecerse quizás como todos estos estigmas sociales de los que nos hablabas en un principio, y a veces incluso pues se ponen en una barrera, ¿no? Porque creo que algo que acabas de decir es súper importante. A lo mejor el proceso para mí duró 1 año, pero para mi papá va a durar 3, va a durar 4, va a durar 5. Entonces creo que lo mejor que podríamos hacer es tratar de informarnos y sobre todo seguir informando a la gente. Y es lo que te iba a preguntar de eso, Ruth. En el momento de estar como en un proceso, obviamente, de ya una vez fuera, ¿tú qué le recomiendas a la gente cómo interactúe con su círculo social? Porque al final del día, lo mencionaste, hay mucha desinformación y hay cosas como tan básicas que a lo mejor uno ya sabe que la persona de un lado no. Entonces, ¿crees que sería recomendable a lo mejor una vez que esté todo tranquilo y en calma, pues incluso sentarnos a hablar con la persona de un lado y decirle, oye, esto está así, esto está así, yo tengo esta preferencia para que la entiendas mejor, estos son mis gustos para que los entiendas mejor, y quizás para evitar en un futuro a lo mejor esos comentarios desafortunados que a lo mejor pasa pues muchas veces dentro de las familias, ¿no? Sí, suponiendo que todavía no sepan, le puedes decir, oye, pues te recomiendo que cuides tu discurso porque no sabes si alguien de tu misma familia sea parte de la comunidad y la puedes estar hiriendo. Claro. Porque salir del closet no es fácil. Sí. No. O sea, no es como que
ya salí. Sí, sí, sí. Afortunadamente habrá familias en las que sí, pero hay otras pues en las que no. Y es miedo constante de me van a sacar de cosa, me dejarán de pagar la escuela, ¿qué voy a hacer, no? Y más cuando eres más joven. Sí. O así como que apenas estás terminando la universidad y te lo están pagando ellos, pero Sí, claro. tengo un trabajo en medio tiempo, pero todavía tengo esto, o sea, todavía no tienes una base sólida, entonces estás en esta parte que hago. Entonces, pues tengo que esperarme hasta que termine la universidad, tenga un trabajo fijo y todavía tengo que ahorrar para poder salir del closet. Pues son muchos años. O sea, hay adultos que todavía tienen esa base de una plaza, claro, un empleo estable. No se atreven, exacto. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Oye, acabas de decir algo súper puntual. Que esto no tiene nada que ver con la edad, ni con, a lo mejor, el contexto en el que nos estamos moviendo. Pero yo leí que, obviamente es una decisión personal, pero recomendaban que en cuanto antes mejor, para evitar miedos, angustias y conflictos. Entonces, obviamente este proceso para unos puede durar menos o unos puede durar más, pero ¿crees que alguien, si nos está viendo o escuchando, que es adolescente, quizás a lo mejor entre los 13 y 15 años, sea mejor entre más joven salir que esperarte más tiempo? Yo sigo aquí diciendo, como todo psicólogo decimos, depende de la convivencia familiar, si hay o no violencia familiar, claro. Todo depende mucho de la confianza, la economía, incluso la religión, ¿sí? Porque claro, también puede influir mucho. Entonces ahí, sí, pues digo, depende, ¿no? En teoría sí, entre pronto mejor porque es menos tiempo de adaptación. Claro. Porque no es lo mismo decirle a alguien un año después de que te enteras de algo que 10 o 20. Oye, sí, toda la vida pensé que... Claro. Tienes 40 años y yo pensé que toda la vida eras hetero. No, y estar aparentando, ¿estás de acuerdo? Pues es muy difícil y pesado. Y la persona pues, de la comunidad no puede disfrutar su relación de pareja, tiene que fingir, esconderse. No, si tiene planes de tener una vida familiar, pues, no, pues es más difícil presentarlo como su pareja y a sus tal vez sobrinos o primitos, ya eres mi pareja y vamos a adoptar o no adoptar, pero bueno, nos vamos a casar, etcétera. Si no lo menciona antes, va a ser un proceso más largo y más tedioso y más apegado de onda, podríamos decir, porque era algo que no sabía, y tal vez no le sorprendía, pero tal vez sí se sorprenden que lo dijo tan tarde, pero si es por el contexto familiar, pues no, también se entiende. Sí, creo que, sobre todo como tú dices, creo que todo va a depender de cómo nos estemos moviendo, pero creo que lo mejor es en cuanto más estés listo, preparado y sobre todo si ya tienes aliados, como menciona Ruth, para en algún momento determinado, si pasa alguna situación, quizás a lo mejor que nuestros papás nos echan, por así decirlo, pues tener ya un plan B, ¿no? Que incluso eso lo mencionan muchísimo de decir, ¿sabes qué? Ya estoy decidido y si llega a reaccionar mi papá de tal o mi mamá de tal manera o mi familia de tal manera, creo que ya tengo un segundo plan y sobre todo para poder seguir con mi vida, porque hay a veces que hay mucha gente que eso se pregunta, es que cómo voy a seguir con mi vida y cómo voy a hacerle, porque no me dejarás mentir, Ruth, pero creo que a lo mejor esta forma de salir del closet, pues a veces llega un momento en que lo haces que no debería, pero lo haces siempre, porque luego te cambias de escuela y sales del closet otra vez. Luego llegas a un nuevo trabajo y sales del closet otra vez. Y así se va repitiendo en diferentes situaciones. Entonces hay a veces que difícilmente podría terminar como ese proceso, pero creo que lo más importante es estar orgulloso de quién eres. Y creo que esta charla precisamente va con ese objetivo. Con todos estos puntos que ya hemos tocado, Ruth, creo que darnos cuenta de quiénes somos, autoconocernos al 100%, tener un acompañamiento terapéutico, porque creo que eso ya debe de ser de la canasta básica. Entonces, al final del día creo que en primera instancia, quizás si no estás seguro o si no estás
listo o no sabes cómo, creo que acudir con personas como tú, con una perspectiva de género o con un terapeuta, creo que nos va a ayudar muchísimo para que el proceso sea mucho más fácil e incluso asimilarlo nosotros, ¿no? Sí, o sea, te va a dar herramientas para primero tener una inteligencia emocional, o sea, no hacer las cosas de sopetón, así les voy a decir y lo que tenga que pasar, porque pues a veces decimos cosas que no queremos decir y pues se pueden evitar cosas mayores cuando no son necesarias. Además de esta parte de que es trabajar la autoestima, trabajar las herramientas para tener una pareja, porque también a veces intentan tener una pareja sin tener las bases, sin tener las bases para tener una, porque a veces muchas personas tienen parejas simplemente para no sentirse solos. Sí. O sea, las personas no son experimentos, ni luego hacen trabajadores emocionales, y pues, ¿qué pasa lo que tenga que pasar? Y que la otra persona tiene que pasar por este duelo, porque solo la usaste, por así decirlo. Entonces, lo mejor es tratar de tener responsabilidad afectiva en todas las etapas que tú tengas. Sí, creo que es súper importante y sobre todo, como dices, esto es tiempo, denle su espacio y su momento y sobre todo, lo más importante siento yo, es autoconocerse todos los días y experimentar, ¿no? Creo que lo mencionaste desde un principio, se vale experimentar, uno está aquí para saber qué es lo que le gusta y sobre todo no para encajar en un canon social o estar encasillado solamente en un rol, por así decirlo. Entonces creo que si en algún momento ustedes llegan a sentir eso de incomodidad, de ya se despertó algo diferente, pues acudir incluso con un terapeuta, porque creo que lo mejor es empezar por uno mismo y por la salud mental, que creo que ya es necesario para todos y sobre todo creo que para la comunidad Ruth creo que es todavía un poco más necesario, porque al final no solamente estás rompiendo con un estigma social, sino al final del día pues te enfrentas todos los días al ojo público y en tu casa y en el trabajo y en la escuela. Entonces creo que acudir con profesionales como tú nos va a ayudar sobre todo a trabajar eso que es muy importante, que es la autoestima. La estabilidad emocional. Hay que hacer las cosas que nos den paz y también que no le quite esa misma paz a otras personas. Sí, creo que es lo más importante. Creo que si ya llegaron hasta este punto, de verdad, se van a aliviar de todo lo que han escuchado el día de hoy. Y Ruth, ayúdanos. Si alguien ya que nos está viendo o escuchando hizo ese clic que creo que se debe de hacer con cualquier terapeuta y dicen, ¿sabes qué? Ya me brincó, creo que ella me puede ayudar con este proceso de autodescubrimiento y sobre todo de salir del closet. ¿Dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en mi página web, que es tlasochi.com.mx, o en mi Instagram, que también es tlasochi, o en mi TikTok, tlasochi también. Perfecto. Con mi número telefónico me pueden mandar un WhatsApp, 333-808-6678, y ahí podemos pues tener una conversación para saber si quieren una atención en línea o presencial. Perfecto. Y por último, Ruth, antes de despedirnos, ¿qué le podrías decir a todas esas personas, tú como terapeuta, que aún dudan quizás de un estigma o que tienen miedo de salir o que se sienten incluso en este túnel que quizás por muchos pasamos, en donde te sientes solo, abandonado, te sientes como la oveja negra de la familia? ¿Qué podrías decirles para que se animen a ser ellos y sobre todo para que puedan enfrentar, incluso hacerles ver a toda la gente que los quiere a su alrededor, que esto es completamente normal y que no tendría que haber ningún tabú o estigma sobre salir del closet y ser quienes somos? Bueno, pues para decirles primero que no son una oveja negra, son un arcoíris, son luz y todos ustedes son muy valiosos. Además, recordando que en este concepto de la normalidad, pues realmente la homosexualidad, pues, ya se salió hace mucho del DSM, ya no está como una patología. Entonces tengan también mucho cuidado con los psicoterapeutas que escojan,
porque si alguien les recomienda terapia de conversión, ahí no es. Más, eso está penado en muchas partes, tanto por la OMS y pues en México también. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de personas que lo intenten aplicar con ustedes, porque es ilegal. Se sanciona con multas. Debería sancionarse con perder la cédula, al menos. Tengo entendido que eso todavía no se ha aplicado, aunque me parece que debería, porque básicamente es una tortura física y psicológica. Entonces, siempre pidan en la cédula a su psicoterapeuta de que sea psicólogo, lo ideal. Hay muchos psicoterapeutas especializados que no son psicólogos, pero si le dicen terapia de conversión, ellos. Ahí está. Y si ustedes ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias. Ruth, mil gracias solamente por abrirnos la mente y sobre todo cualquier persona que escuche o vea esto pueda llegar a ese mensaje, sobre todo conocerse y descubrirse y sobre todo aceptarse y ser siempre orgulloso de quienes son. Ya saben dónde me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si lo están viendo en Instagram, también síganme. Si lo están escuchando en Spotify, califiquen el podcast. O si lo están viendo en incluso Facebook, también denle seguir al botón. Y ya saben dónde pueden encontrar a Ruth en todas sus redes sociales. De verdad, gracias nuevamente. Y nosotros vamos a seguir rompiendo estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima. Bye.